Hoy día sobre útero. Bueno, tenemos el útero que es un órgano muscular en forma de una pera, ¿no? En una mujer adulta nulípara, el útero va a pesar aproximadamente unos 40-80 gramos y en su eje longitudinal va a medir 7 a 8 centímetros aproximadamente. En su ancho, es decir, de cuerno a cuerno, va a medir aproximadamente 5 centímetros y antero-posterior 2,5 centímetros. Estas dimensiones van a variar, ¿no? Según como vemos acá en esta imagen, en la parte inferior, van a variar según el nacimiento, la paridad también de la mujer. Al nacer, la relación del cuerpo uterino con el cuello va a ser de 1 a 3. Aproximadamente un tercio va a ser el cuerpo y 2 tercios el cuello uterino, pero conforme va desarrollándose, ¿no? El órgano en la mujer llega a la pubertad, esta relación se va a empezar a invertir, ¿no? En la nunípara va a ser mitad del cuerpo, mitad del útero, y en la mujer multípara, el, el cuerpo uterino va a ser aproximadamente unos 2 tercios, ¿no? Bueno, en el útero podemos distinguir estas partes, ¿no? Que es el cuerpo del que estaba viniendo hablando. La parte más superior del cuerpo en la parte más superior va a encontrarse lo que es el fondo del útero, los cuernos que van a hacer el punto de los costados que van a comunicar con lo que es la trompa. Y bueno, acá en la parte más inferior del cuerpo tenemos el istmo, ¿no? Que va a comunicar en la parte inferior del cuerpo con la cavidad endocervical. Y por otra parte tenemos también el cuello uterino, ¿no? Que va a ser una formación cilíndrica de más o menos unos 3 a 4 centímetros en la mujer adulta. En el cuello uterino vamos a tener lo que es el orificio cervical interno, que va a comunicar el canal endocervical con la cavidad endometrial, y el orificio cervical externo, que va a abrir el canal endocervical hacia lo que es el exocervix. Bueno, en la parte de histología tenemos que el útero va a estar conformado por unas 3 capas principales, ¿no? Lo que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es lo que vendría a representar a la mucosa del útero. A diferencia de otros órganos huecos, como hemos visto en la parte de tubo digestivo, acá no va a presentarse una submucosa, ¿no? Sino que va a pasar de frente de lo que es endometrio a miometrio. Y el perimetrio vendría a ser la serosa del útero, ¿no? El perimetrio va a estar formado por lo que es un mesotelio, ¿no? Y una capa delgada de tejido conectivo laxo. Este perimetrio o serosa va a cubrir lo que es toda la superficie posterior del útero, ¿no? Pero solo una parte de la superficie anterior. La capa que tenemos acá es ¿no? El miometrio del útero va a formar un sinsitio estructural y funcional. Es la capa más gruesa del útero. Y bueno, va a tener va a tener unas capas, ¿no? Interna y externa, que van a estar orientadas, ¿no? Sobre todo la capa circular interna va a verse más prominentemente en la parte al nivel de los cuernos y al nivel del orificio cervical interno, ¿no? Estas capas van a servir para la contracción uterina y van a actuar juntas como si fueran un sinsitio para expulsar el contenido luminal a través del orificio cervical. En el útero de las no gestantes,
las fibras musculares van a medir unos 50 micrómetros en longitud, pero ya en la gestación y van a llegar aproximadamente a unas 500 micras. Y también van a desarrollarse nuevas fibras, ¿no? Aparte de las ya existentes, y se van a diferenciar a partir de las células mesenquimáticas. Entonces, en este biométodo tenemos una capa interna y externa, así como en otros órganos, ¿no? Circular interna y longitudinal externa. Y también va a haber una capa media, en la que se van a ver unos vasos sanguíneos grandes, que van a ser los plexos venosos. Y también se van a encontrar algunos vasos linfáticos, ¿no? Eso se puede considerar como un estrato vascular. Bueno, y la otra capa que también, al igual que el miometrio, va a sufrir cambios, ¿no? Con lo que es la menstruación y el embarazo, es el endometrio. Esta capa del útero, en esta capa se van a encontrar dos estratos principalmente, ¿no? El estrato basal y el estrato funcional. Acá podemos ver, ¿no? En esta imagen, glándulas endometriales, y a partir de las cuales van a originarse el resto de las glándulas, ¿no? O va a proliferar las glándulas. Este estrato basal es el que va a quedar fijo, ¿no? No se va a desprender, a diferencia del estrato funcional, que es el que se está desprendiendo cíclicamente en la menstruación. Entonces tenemos acá en el ciclo menstrual, que comienza el día 0, al 5, al 3, 4 o 5 aproximadamente, la fase menstrual, ¿no? En la que va a desprenderse el estrato funcional. Acá vemos también cómo está conformada la irrigación del útero, ¿no? Llega la arteria uterina y las arterias arcuatas van a dar origen a las ramas radiales de la arteria arcuata, van a dar unas arterias rectas que se van a encargar de irrigar el estrato basal, y también van a dar unas arterias espirales que van a encargarse de irrigar la parte más superficial de acá del endometrio, ¿no? Y son también las que se van a empezar a contraer días antes de la menstruación para que se produzca una isquemia, ¿no? A nivel del estrato funcional. Y son las que también van a hacer que haya sangrado durante la menstruación. Entonces, luego que ha caído la capa del estrato funcional, por acción estrogénica, va a darse una fase proliferativa del endometrio, en la que de nuevo se va a empezar a regenerar este estrato funcional. Entonces, en esta fase proliferativa, perdón, claro, en esta fase proliferativa, vamos a ver las glándulas rectas, ¿no? Las glándulas uterinas rectas creciendo conforme pasando los días, ¿no? Aproximadamente a de la ovulación va a haber un aumento de la progesterona, que es del cuerpo lúteo. Entonces, acá el endometrio va a entrar en la fase secretora. En la fase secretora, ya el endometrio se va a preparar para la implantación del embrión. Entonces, las glándulas endometriales van a producir más poco, van a volverse más tortuosas, y bueno, en caso que no se produzca, ¿no?, la implantación, el cuerpo lo la secreción, ¿no?, de progesterona, cae la progesterona, entonces de nuevo empieza el ciclo, ¿no?, con el desprendimiento de la capa funcional. Tenemos, bueno, ahora la otra parte del útero que también es importante reconocer, que es el cérvix. El cérvix, es importante reconocer las dos partes, ¿no? El endocérvix y el exocérvix. En el endocérvix va a estar tapizada por lo que es un epitelio columnar.
Y a diferencia de, de la parte del endometrio, no va a tener esa configuración de esas glándulas endometriales, ¿no? Y tampoco va a haber de este epitelio, ¿no? Porque es un epitelio columnar simple. Entonces, conforme va avanzando este epitelio columnar a lo largo del canal endometrial, generalmente a nivel del orificio cervical externo es donde se ocurre, ¿no? La zona de transformación, en la que ya el epitelio se va a volver un epitelio escamoso estratificado, que va a ser igual al de la parte más superior de la cúpula vaginal, ¿no? Va a ser el mismo epitelio. Acá en esta imagen de la derecha podemos ver las glándulas cervicales, que se diferencian de las glándulas endometriales en que no son tan rectas, ¿no? Y bueno, estas glándulas cervicales van a encargarse de producir moco también, ¿no? En algunos casos, en algunas mujeres puede haber una obstrucción de estas glándulas también. La obstrucción de esas glándulas va a hacer que se acumule por dentro, ¿no? El moco y produciéndose unos quistes de retención, que son quistes de Nabot, que es frecuente a veces encontrar, ¿no? En los especímenes que llegan, pero no producen mayor alteración, salvo que sean demasiado grandes, ¿no? Y puedan producir alguna molestia. Bueno, al nivel del exocervix tenemos que identificar las capas que tenemos ahí. La capa basal, la capa parabasal, la capa intermedia y la capa superficial. En la capa basal tenemos una hilera de células que no tienen poca o ninguna actividad mitótica, ¿no? Van a tener su cromatina densa, poco citoplasma. Al nivel de las capas parabasales va a tener un poquito más de citoplasma y es normal a veces encontrar, ¿no? Alguna actividad mitótica a este nivel, pero no hay ninguna mitosis atípica. Ahí sería este, patológico no encontrar. En la capa intermedia vemos ya cómo se van alargando más las células epiteliales y en este nivel van a empezar a acumular lo que es el glucógeno, que podemos ver cómo el citoplasma se vuelve, está más blanco, ¿no? Que es por la acumulación de este glucógeno. No debemos confundir este hallazgo normal con lo que son los coilocitos. En los coilocitos hay un aclaramiento perinuclear, ¿no? Entonces podría confundirse con esta acumulación de glucógeno, pero en los coilocitos también hay que recordar que también hay alteraciones nucleares, a diferencia de acá, ¿no? De las células de la capa intermedia. Y en la capa superficial, bueno, en la capa intermedia ya empiezan un poco también a haber un proceso de queratinización, que es más evidente en la capa superficial, ¿no? En la capa superficial ya están más alargadas, incluso ya tienen poco citoplasma, el núcleo está también más concentrado. Ya. Bueno, esa es la histología, más que todo recordar, del útero. Entonces, cuando llegan algún espécimen de útero a la macroscopía, tenemos que recordar parte de la historia clínica, ¿no? Para más o menos orientar y llegar al diagnóstico apropiado. Bueno, como todo espécimen, la historia clínica relevante que tenemos que tener es cuál es el órgano, tejido resecado, biopsiado, el propósito del procedimiento, por qué se hizo esa biopsia o esa excisión, ¿no? del órgano, la apariencia macroscópica del órgano, tejido, lesión, cualquier característica inusual de la presentación clínica, si es que tiene alguna biopsia previa, alguna cirugía previa o algún cáncer previo, ¿no? También el tratamiento que ha recibido, si es que ha tenido algún tipo de cáncer, por decir quimioterapias, radioterapias, braquiterapias, o si es una paciente inmunocomprometida. Y específicamente para útero, lo que tenemos que tener en consideración en algunos casos en la historia clínica
es la menstruación, ¿no? La fecha de última regla de la paciente, si es una paciente posmenopáusica. De repente las pacientes posmenopáusicas no vamos a encontrar, ¿no? Lo que estábamos mencionando acá de las cuatro capas, sino que en ellas solo se podría encontrar una capa basal y parabasal, ya que el epitelio va a estar atrófico. El uso exógeno de hormonas, también si es que el tipo de hormona que está usando, la duración, si hay historia familiar de cáncer de ovario, de mama, y si es que la clínica presenta, ¿no? Ha presentado a la paciente, ¿no? Hemorragia uterina normal, de repente por eso es lo que le están mandando la muestra. Entonces, estas son las piezas que pueden llegar, ¿no? Una biopsia endometrial, un curetaje que de pacientes posmenopáusicas, por ejemplo, que están en monitoreo, ¿no? En riesgo de algún cáncer endometrial, por ejemplo, mujeres que están tomando tamoxifeno, o mujeres en las que se en ecografía. En la biopsia endometrial también lo eh, podemos recibir, ¿no? Para evaluación de la infertilidad, de repente ciclos anovulatorios, también en casos de enfermedad trofoblástica o en hemorragia uterina anormal en mujeres de menores de 45 años. También, ¿no? Y bueno, la otra pieza que podemos ya es el mismo útero, ¿no? La histerectomía, que puede ser una histerectomía total, con sin salpingoferectomía y una histerectomía radical también. Puede ser de histerectomía abdominal o también histerectomía laparoscópica por morcelación. En la histerectomía abdominal puede llegar tanto por condiciones benignas, por ejemplo, leiomiomas, o prolapsos también incluso, o por condiciones malignas, ¿no? Como el cáncer endometrial, el cáncer de cervix. Más que todo radical llegan al cáncer de cervix, ¿no? Ahí ya no solo se coge lo que es el cuerpo y el cuello del útero y los anexos, sino que también el tercio superior de la vagina, los parametrios y ganglios linfáticos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una histerectomía abdominal total, ¿no? Llega la pieza así. Lo primero que tenemos que hacer, que nos indica la literatura, es orientar el órgano, ¿no? Orientar el espécimen. ¿Cómo podemos orientar si nos viene así, ¿no? El útero. Es más fácil si nos llega incluso con los anexos, ¿no? Porque por la anatomía misma podemos identificarlo. Pero bueno, la parte anterior generalmente es más plana, ¿no? Que la posterior, que es más convexa. Entonces ahí tenemos un dato. Otro dato que nos podría orientar es la reflexión peritoneal, que en la parte posterior llega a ser más baja, ¿no? Que en la parte anterior. Y bueno, lo que nos va a dar más certitud para orientar el espécimen que se encuentra primero acá el ligamento redondo, las trompas, luego los ovarios. Lo que tenemos que hacer entonces es orientar el espécimen, pesarlo y tenemos que abrir el útero, ¿no? A lo largo de lo que es todo el canal endocervical y viendo también un corte que nos permita ver la cavidad endometrial. ¿No? Bueno, algunos libros nos recomiendan abrirlo con tijeras, ¿no? Eh, Porque dice de que se pierda sus márgenes, ¿no? Luego, luego cuando abrimos el útero, tenemos que describir, ¿no? La cavidad endometrial, si está vacía, si es que tiene algún contenido, hacer las mediciones de cuerno a cuerno, del canal endocervical, a fondo, el color, el grosor, si hay algún tipo de lesión. Por ejemplo, acá tenemos el corte, ¿no? Que han hecho.
Acá llegamos a ver el canal endocervical, la cavidad endometrial, y acá identificamos algunas lesiones, ¿no? Algunos leiomiomas. Entonces tenemos que describir todo lo que estamos viendo. Eh, Cuando hay una esterectomía por alguna patología benigna, como en este caso de los leiomiomas, podemos hacer cortes también longitudinales, ¿no? Del cuerpo uterino, cortes transversales, perdón, para ver al corte si es que se encuentran más lesiones. Entonces, acá tenemos en esta imagen las cosas que se están haciendo, ¿no? De todo el útero. Uno que es el endo un corte que abarque el endo y el exocervix, otro corte del endometrio y el miometrio, y si es que en caso llegara también el útero con trompa y ovario, también un corte en trompa, otro corte en el caso de patología benigna como leiomiomas, tomar un corte también, ¿no? De los miomas. Ya. Ahora, cuando es el caso de un tumor maligno, en cáncer endometrial, por ejemplo, y llega un espécimen por histerectomía, ahí cambia, ¿no? Los cortes que tenemos que hacer. Generalmente podemos visualizar, ¿no? A veces el tumor dentro del endometrio. Entonces, para saber qué cortes hacer aparte de los que ya he mencionado, ¿no? De patología benigna, hay que recordar un poco la clasificación de la FIGO o la clasificación TNM, ¿no? En la 1A, por ejemplo, que el carcinoma esté limitado al endometrio, ¿no? La 1B, que está invadiendo hasta menos de la mitad del miometrio. 1C, que invade más de la mitad del miometrio, o la mitad. El 2A, que invade las glándulas endocervicales. 2B, el estroma cervical. El 3A, si es que ya ha comprometido serosa, nexos. El 3B, cuando hay compromiso vaginal. Y 3C, cuando hay metástasis a pelvis o ganglios paraórticos o pélvicos, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos que evaluar, ¿no? Por ejemplo, si es que hay compromiso de la serosa, evaluar la superficie externa del útero en busca de nódulos. Acá, en esto podemos ver los cortes que se puede hacer, ¿no? Tenemos que hacer un corte tanto del cervix anterior, del cervix posterior, del segmento uterino acá a nivel del OSI también nos piden, de ambas trompas, ambos ovarios, y en corte también, si es que se llega a ver la tumoración, en corte de la tumoración, ¿no? Si es que en caso no se llega a ver macroscópicamente ninguna tumoración, se debería incluir todo el endometrio del útero, ¿no? Y en el caso de alguna histerectomía por cáncer de cervix, en el que llega a ser ya en histerectomías radicales, ahí tenemos que hacer unos cortes diferentes, ¿no? Sobre todo para el cuello uterino. Tenemos que verlo como si fuera un reloj, ¿no? De las 12 a las 3, de las 3 a las 6, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12. Lo que serían la parte supero derecha, infraderecha, inferoizquierda, superoizquierda, ¿no? Debemos incluir o por lo menos uno de cada de esas zonas, ¿no? Acá, como va a venir parametrios, tenemos que colorear los parametrios, ¿no? Para ver el nivel de extensión. Recordando, ¿no? También la clasificación de la FIGO. En el 1A, por ejemplo, si es menor de 3, menor de 5 milímetros,
¿no? En el 1B si es mayor de 5 milímetros el tumor. En el 2A si es que compromete hasta 2/3 superiores de la vagina sin invasión parametrial. En el 2B si es que ya hay compromiso parametrial. En el 3A si es que compromete hasta 1/3 inferior de la vagina, pero sin extensión a la pared pélvica. Y en el 3B si es que ya compromete, ¿no?, la pared pélvica y produce hidronefrosis o algún compromiso ya renal. Entonces, en esos especímenes es importante también hacer la coloración, ¿no?, del borde quirúrgico, ¿no?, a nivel de donde se ha hecho el corte en nivel vaginal. Eso es todo lo que he preparado. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí la doctora Gisela ha dejado varias preguntas en el mensaje, en el chat, a ver si puede resolver. ¿En el chat? A ver. Cuando habló del milimetro que aumentaba en tamaño y número, se refería a la hipertrofia y hiperplasia. Pregunta, ¿las células endocervicales son ciliadas? Las células endocervicales normalmente no tienen cilios, ¿no? Pero pueden sufrir cierta metaplasia ciliada, como si fuera el epitelio de la trompa. Pero por la literatura que he encontrado no son ciliadas. Si el útero llega con formol, ¿no está muy duro para cortar con tijera? Si el útero llega con formol, ¿no está muy duro para cortar con tijera? Claro, sí, creo que en la parte del libro se refiere sobre todo en las partes en los especímenes que llegan frescos, ¿no? De repente ahí es más fácil cortar con tijera, pero si ya está bien fijado el útero, claro, incluso con cuchillo, ¿no? Se podría cortar más fácilmente. Y el otro dice, en cono, ay, perdón. En cono prefiere cortes en 4 cuadrantes o añade uno más como borde en cervical. En cono. Mm, mm, no he buscado ¿Quién esa le parte. podría dar un apoyo por ahí Me cuando sacado de la bibliografía se más. ha extirpado un útero por cáncer cervical o displasia severa y se va a preparar un cono del cuello uterino? ¿Cómo se prefiere sacarlo? ¿Si solamente con los 4 cuadrantes o con un corte adicional de borde endocervical? Lo que hemos hecho, lo que recomendaba también, sobre todo lo hacían a los conos con el doctor Calderón, era, hacemos los 4 cuadrantes, pero pintamos, se hace con un color distinto la parte endocervical, o sea, el borde endocervical, para diferenciarlo a la hora de ver en la lámina. Eso es lo que hemos hecho ahí en la macro. Hola. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo creo que pueden hacerse las dos cosas. Se puede hacer un cono, si el cono todavía llega bien, completo, mejor dicho, fresco, y no ha sido manipulado, quien debe hacer, y eso también es extensivo para el caso de que llegue el útero fijado. Es raro, sin embargo, pudiera ser, pero los especímenes deben tratarse desde el inicio en patología, y es ahí donde se... Maestro, perdimos su audio. Allá. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, le escuchamos. Ya. Le decía que realmente los especímenes deben tratarse siempre en el laboratorio de patología.
Por algo existen las especialidades y el patólogo es el que está más capacitado para evaluar y tomar la decisión en ese momento. Si se puede demarcar bien y estamos seguros de que en los cortes nos van a salir los bordes bien definidos, igual pueden marcarse, no necesariamente con otro color, puede ser con el mismo color si quieren, pero está en la certeza de que nosotros sí estamos mandando marcados los bordes. Y después, no solamente para el caso de cono, sino si es una histerectomía, que es por una lesión no tan extensa, dirías, inclusive puede ser con carcinoma invasivo en cuello uterino, uno es el que tiene que hacer la amputación, el patólogo, cortarlo a nivel de las 12, dirías, en la esfera del reloj. Si quieren lo cortan ahí, si no lo cortan de ahí a las 12 y a las 6, y a cada uno lo extienden, pero orientándose bien para saber cuál es el corte de las 12 y cuál es la incisión en las 6. Y acostumbrarse a hacer un esquema, acá en lo que está proponiendo el dibujo, en este esquema está clarísimo, y ponerle cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, como se ha señalado. Superior derecho, superior o inferior derecho, inferior izquierdo, superior izquierdo. Cuadrantes son cuadrantes 1, 2, 3 y 4 en el número romano. Si pueden sacarse más de 2 o 3 cortes en cada uno, en buena hora, pero hay que estar seguros o procurar a que en cada corte vaya toda la muestra representativa. Tenemos dificultades en más de una vez cuando el cuello es muy largo. Y a veces, especialmente los úteros que son un poco distópicos, el cuello uterino no entra ni siquiera en 3 láminas a veces. Hay que poder hacer un esquema y orientarse si es que ese es el caso. Después, lo del corte sí es. Particularmente, yo nunca he abierto uno con tijera. Pongo una pinza y a través de la pinza, con mucho cuidado para no desgarrar en caso de que se pudiera, lógicamente, y uno lo puede ver macroscópicamente si va a poder tener acceso a ese lugar. Pero aún así, con tumoraciones grandes que deforman mucho el cuello, si uno tiene mucho cuidado, no raspar demasiado para no llevarse la mucosa, sino explorar con un instrumento romo que no haga curetaje, que no rompa, para poder ubicar el trayecto del cuello uterino. Y siempre se puede hacer, salvo que haya una sinequia, que ocurre a veces en las pacientes añosas. Es muy difícil pasar una pinza a veces. La pinza sí debe ser lo más delgada posible y a través del espacio entre los 12 ramas de la pinza, si quiere por ahí va el cuchillo. Cuchillo siempre para esos casos debe estar bien afilado y si es posible hacer el máximo en 1 o 2 deslizamientos del cuchillo. Se puede ayudar con alguien uno y si no, parándolo bonito ahí, haciendo un poquito de presión con la pinza, nos permite cortar abajo el tejido. Y debemos hacerlo así, fijarlo. Una vez que está bien identificado cuál es anterior, posterior, lógicamente podemos hacer incisiones inclusive transversales en la misma pared del miometrio, de todo el útero si quieren, para que se fije mejor, porque no se olviden que el formol no entra más de 1 milímetro tal vez en una hora. Y cuanto más profunda es la lesión, más espesa, más gruesa, es más difícil la penetración. Y el otro detalle es de que si bien a veces el clínico manda su impresión diagnóstica en qué nivel, en qué estadio está,
No se olviden que el estadio lo va a dar el patólogo después. Por lo tanto, el examen tiene que ser muy exhaustivo, muy minucioso y tratar de ver el lado más comprometido, más profundamente comprometido. Ese es el que va a determinar después la profundidad. Aunque sea mínimo, yo prefiero considerar esa la zona más profunda, la que está más cercana hacia la serosa, diríase. Y uno comienza a buscar, lógicamente, la zona. Por suerte, cuando uno ya está metido en este negocio de la patología, puede reconocer claramente el tejido anormal y el tejido sano. No hay prácticamente ninguna lesión tumoral en ningún órgano que no tenga un color distintivo de donde está naciendo. Es clásico. Uno lo puede diferenciar bien. Y tratar de ver dónde está la mayor lesión posible, lógicamente, y por otro lado, la que esté mejor preservada también. Porque si, de acuerdo al esquema que nos estamos planteando, de acuerdo al protocolo, no es la zona más representativa por necrosis, porque está deformada el útero, además por la patología, en fin, ahí ya tendrá uno que valorar y ver cuál es la zona más representativa y anotarlo. O hacer un pequeño comentario, si se quiere, con el asistente, por qué lo está tomando de ahí por tal o cual razón. Eso es lo que quería aportar. No sé si hay algún otro comentario. Entonces, el cuello uterino, en caso de que llegue una neoplasia propia del cuello, debe ser amputada en patología. Y ahí uno lo fija bien, porque lo puede poner con alfileres todo al cuello y al propio útero también, y no se le deforma. El gran problema es ese, como estaban comentando, cuando llega con formol. Pero cuando llega el útero completo también puede haber dificultades, porque siempre se fija un poco. Y en el cuello también. Entonces es mucho más difícil después querer abrirlo, como Nico, con el riesgo de que se fracture. Y se pierde la oportunidad tremenda. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Le recomendaba siempre yo a los chicos que están ahí, darse un vistazo o se comunican con ginecología, en fin. En otras instituciones esta coordinación es mucho más estrecha. Pero se ha intentado varias veces. No, lo ideal es el que esté responsable del control de esos especímenes, dar un chequeo primero a todas las muestras que llegan. Cono, muy bien, tráigalo por acá. El cono lo debe manejar. En eso sí yo insisto. Les cuento que alguna vez en San Marcos tuvimos alguna dificultad con algún colega porque en tal o cual hospital habían capacitado al tecnólogo o al técnico y hacía la macroscopía, probablemente un tipo hábil, por último tanto está viendo, puede describir muchas cosas bien, ¿no? En vez de si son miomas, si son pólipos, alguna cuestión, tanto puede hacer.